Hola, hola, creo que estoy ya en Instagram y sí, ahorita entré ya en Facebook. Hola mamá, hola papá, bienvenido. Estamos en un domingo más de live. Yo sé que acá en Ecuador pues hay mucha gente que está aprovechando el feriado, pero la verdad es que no quería una semana ahí de por medio ya. La gente que no puede estar aquí en vivo seguramente puede ver la repetición. Para las personas que no me conocen, pues mi nombre es Adriana Casal, soy facilitadora certificada en el método Paternidad Efectiva y te doy la bienvenida a este espacio que compartimos normalmente todos los domingos, donde que hablamos de temas sobre crianza respetuosa, sobre cómo le hago para que mi hijo me haga caso, cómo le hago para conectar mejor con mi hijo, cómo le hago para comunicarme mejor, cómo hago para que realmente entienda lo que les estoy diciendo. Y pues hoy en la noche les traigo un tema que es un poquito a continuación de lo que veíamos la semana anterior. Semana anterior ya hablábamos un poco de cómo hacer para que nuestros hijos nos hagan caso. Y esta semana voy a retomar un poco este tema porque durante la semana han habido varias personas que me han escrito y me han dicho, es que ya no sé qué más hacer. No hay forma. Le grito, le amenazo, le chantajeo, le castigo, hago de todo y mi hijo no me hace caso, no me escucha, ya no sé qué más hacer. Y entonces, hoy quiero retar un poquito ciertas creencias sobre crianza. Quiero retar un poquito algunos paradigmas sobre la crianza. Porque, como he dicho varias veces, nosotros aprendimos a ser papás, tú aprendiste a ser papá, tú aprendiste a ser mamá cuando fuiste hijo. Y por más que hayas dicho, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, porque siento que no lo hicieron bien, porque a mí me hubiera gustado que me den cosas diferentes, pues este patrón aprendido está en tu subconsciente. Y cuando este patrón es aprendido, está en tu subconsciente, inconscientemente lo repites una y otra vez, sin que ni siquiera te des cuenta. Esto no lo haces conscientemente. Y entonces por eso es que quiero retar ciertas ideas hoy, porque quiero preguntarte, ¿dónde aprendiste que tu rol como papá, que tu rol como mamá es lograr que tus hijos te obedezcan? ¿Dónde aprendiste que parte de ser papá, que parte de ser mamá, es lograr que tus hijos te hagan caso a la primera? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta porque es algo que realmente tenemos los papás lo tenemos, pero tatuado en la piel. O sea, es como, es que así debería ser. Cuando cuando tu hija no te hace caso, ¿cómo te sientes? Y cuando yo he preguntado esto a papás que ya trabajan conmigo, me han dicho, es que Adriana, me siento frustrado, me siento frustrada porque no logro que mi hijo me haga caso. Pero, ¿por qué viene esa frustración? Dime una cosa, los adultos, como adultos, ¿hacemos caso a la primera y somos súper obedientes? Porque los niños están en formación, ¿no? Entonces están aprendiendo estas cosas. Pero como adultos, ¿ya somos capaces de hacerlo? Y aquí te voy a poner un ejemplo. Y tomemos el ejemplo de las leyes. Uh-huh. Leyes de tránsito o de lo que sea. Si esto realmente fuera posible, sería suficiente con que nos dijeran una sola vez, no hay que parquearse sobre la línea cebra. O acá en Quito que tenemos el pico y placa, pues no saques tu carro. Pero resulta que las leyes tienen sanciones y pues hasta en los noticieros nos repiten todos los días, hoy toca el pico y placa para tal placa. Y si los adultos no somos capaces de hacerlo, ¿cómo esperamos, cómo esperas que tu hijo, que tu hija lo haga? Uh-huh.
Otro ejemplo, lavarse las manos. Toda tu vida te han repetido que lavarse las manos es lo mejor que puedes hacer para evitar enfermedades, para evitar contagios, para estar súper sano. Lavarse las manos antes y después de comer. Ahora, dime, ¿en realidad te lavas las manos antes de comer? ¿El 100% de las veces? ¿En realidad lo haces? 100%. Seguro ha habido un par de veces que no lo has hecho. Y nuevamente, si tú como adulto no eres capaz de hacerlo, ¿cómo esperas que tus hijos lo hagan? Si tú como adulto no eres capaz de obedecer lo que te están diciendo las autoridades todo el tiempo, ¿cómo esperas que tu hijo te obedezca a ti todo el tiempo? Entonces, la primera invitación es a cuestionarte esta parte de la obediencia y del hacer caso a la primera. Los niños están aprendiendo, tus hijos están aprendiendo y lo que necesitamos es enseñarles las razones por las cuales ese límite está ahí. Cuando tú castigas, cuando tú premias, el niño no está aprendiendo la razón por la cual ese límite está ahí. Y por eso no te obedece. Cuando no hay el premio y el castigo, el niño simplemente no tiene el estímulo para hacer lo que le estás pidiendo. Y en la vida real, en la vida de adultos, estos premios y castigos no existen. Tú puedes decirle a tu hijo, si no ordenas tu habitación, te quedas toda la semana sin ver televisión. Ok, perfecto. ¿Qué te pasa a ti cuando tú no ordenas tu habitación? ¿También te quedas sin ver televisión? No, ¿verdad? Entonces, este castigo que estás utilizando no es coherente. Y por eso es que a tu hijo no le hace sentido. Y cuando algo no le hace sentido, pues no lo puede obedecer. Es así de simple. Ahora otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo aprendiste que parte de tu rol como papá o de tu rol como mamá es que tu hijo haga lo que tú dices? Porque esto es otra cosa, ¿no? Muchas veces lo que nos molesta no es tanto el mal comportamiento, es que tu hijo no haga lo que le pediste. Y sí puede ser que ya estuvo establecido, que el límite está claro, que tienes la razón, lo que sea. Sí, ok. Pero ¿qué te está molestando más? ¿El mal comportamiento, el que no arregle su cuarto? ¿O que no lo haga cuando tú le estás pidiendo? Y claro, ¿por qué? Porque seguramente, como todos los seres humanos, te gusta tener la razón. Te gusta sentirte escuchado, te gusta sentirte que tu opinión es aceptada, te gusta sentirte respetado. Y aquí hemos mezclado las cosas. De hecho, dime si es que no te has encontrado alguna vez diciéndote o diciéndoles a tus hijos, es que no me escuchan. Por eso les grito, porque no me escuchan. Porque ya les repito 100 veces y no me escuchan. Pues pregúntate ahora, ¿en realidad tus hijos no te escuchan o no hacen lo que les estás pidiendo? Que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Porque cuando tú utilizas esto de es que no me escuchan, entonces te sientes no valorado, te sientes no visto, te sientes que no eres escuchado y ahí te toca otros botones de tu propia historia, de cuando a lo mejor eras niño y tu mamá o tu papá te decían, no, mijito, ¿sabes qué? No, tú no opinas, tú calladito, esto es una conversación de mayores, tú ni te metas. O ni siquiera te decían eso, pero aquí se hace lo que yo digo y punto. Y entonces, cuando tú no te sentiste escuchado de niño, vienes arrastrando esto desde tu historia.
Y estos botones son los que te toca a tu hijo cuando tu hijo no te hace caso y tú lo que dices es que no me escucha. Pues reformula esto. Tu hijo muy seguramente sí te escucha, pero no hace lo que tú le estás pidiendo, que eso es diferente. Uh-huh. Y también esta expectativa de que haga lo que le estás pidiendo en el momento que le estás pidiendo. Esta también es una expectativa que tienes como adulto. Pero finalmente, toma en cuenta que tu hijo, tu hija, es un individuo diferente, es una persona diferente y puede tomar también sus propias decisiones. Y aquí es qué tan importante es que lo haga en ese momento. ¿Es solamente para que tú te sientas escuchado, visto, valorado y respetado? ¿O realmente necesita hacerse en ese momento? Porque sí, hay varias actividades que efectivamente tienen que hacerse en cierto momento del día, ¿no? Te cepillas los dientes después de comer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas empieza a preguntarte, ¿qué tan reales son las expectativas que tienes sobre el comportamiento de tu hijo? ¿Eres tú capaz de hacerlo? Recuerda incluso cuando eras adolescente, cuando eras niño. ¿Cumplías y obedecías todas las órdenes que te daban tus papás en el momento en el que te lo pedían? ¿Todas, todas? Porque aquí sí, yo creo que todos hemos desobedecido, por más niño bueno que haya sido, y yo fui una niña súper, súper buena, del tipo de me anulé yo misma para poder complacer al resto, pero de todas maneras sí desobedecía en algunos momentos, ¿no? Entonces, también empieza a cuestionarte, ¿yo puedo hacerlo? ¿Yo lo hice? Y entonces ahí va a ser mucho más fácil que te pongas en los zapatos de tu hijo. Porque esto de los malos comportamientos no son solamente los malos comportamientos. Tu hijo, tu hija no lo hace por malo, no lo hace por hacerte quedar mal, no lo hace porque no te respeta, no lo hace porque no te quiere. No. Muchas veces no lo hace porque no está entendiendo el por qué debe hacerlo. Y él mismo se está cuestionando, ¿realmente tengo que hacerlo así como me está diciendo mi papá, como mi mamá? Y la mayor parte de las veces hay una necesidad escondida detrás de ese mal comportamiento. Puede ser, necesito que me veas, puede ser, necesito que me abraces, puede ser, necesito que tú me escuches. Porque los papás somos campeones para decir, es que tú no me escuchas, no haces lo que te estoy diciendo. Pero ¿le estás escuchando a tu hijo? ¿Le estás escuchando a tu hija? De verdad, o sea, sin juzgarle, sin criticarle, sin darle sermones. ¿Le estás recibiendo su opinión y lo que tiene que decirte? Porque esto también es parte del aprendizaje, ¿no? Cuando tú les escuchas a tus hijos, entonces ellos aprenden a escuchar también. Uh-huh. Y una vez analizado como toda esta primera parte, me gustaría preguntarte, ¿para qué decidiste tener un hijo? Porque aunque la maternidad o la paternidad te hayan tomado de sorpresa, en algún momento tú decidiste traer al mundo a este ser. ¿Para qué decidiste tener este hijo? Uh-huh. Seguramente cuando tú pensaste en tener este bebé, pensaste en que ibas a jugar, en que ibas a disfrutar, en que ibas a hacer muchas actividades con este pequeño. ¿Pensaste que ibas a tener que pasar todos los días dándole órdenes y diciéndole qué tiene que hacer? ¿Realmente lo consideraste como parte de la paternidad? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque esto de repetir 100 veces las órdenes y todo, no es inherente a la paternidad. No tiene que ser así. No viene por defecto. ¿Sí? Y esto quiero que sí te lo cuestiones. Porque seguramente esto que te está pasando ahora
es la consecuencia de varias cosas que han venido pasando durante tu vida, durante tu experiencia como mamá o como papá. Y una de esas cosas son las expectativas que nosotros tenemos, que las venimos arrastrando, como decía, de nuestra historia. Porque si a ti te criaron así, si a ti te criaron exigiéndote obediencia ciega, nada más porque lo digo yo, porque soy tu papá y porque soy tu mamá, tú vas a actuar de la misma forma. Pero ¿cómo te hubiera gustado que fueran tus papás contigo? ¿Cómo te sientes cuando tienes una persona todo el tiempo diciéndote lo que no debes hacer? ¿Cómo te sientes cuando tienes una persona todo el día dándote órdenes y diciéndote, es que tienes que hacerlo porque te lo digo yo? ¿Cómo se siente esto? ¿Se siente bien? ¿Mm? Porque si se siente bien, ok, adelante, síguelo haciendo. Pero si no se siente bien, entonces empieza a hacer cambios, ¿sí? Y bueno, vamos a responder un par de preguntas aquí. Me dice Larisa, yo tengo un hijo TDAH, ¿cómo ponerle estrategias para que cumpla límites y limpieza? Mira, Larisa, eh, los niños TDAH, y bueno, todos los niños en realidad, necesitan que estos límites sean puestos con anticipación, que tú te sientes con él y le expliques qué es lo que se espera de él. Eso en primer lugar. Lo otro es que, sobre todo a estos niños que tienen algún tipo de trastorno, ellos necesitan sentirse seguros a través de qué? A través de saber qué es lo que va a pasar. ¿Esto qué quiere decir? Que les beneficia mucho tener una rutina muy consistente, por ejemplo, porque les estresa, les da ansiedad cuando no saben qué viene a continuación. Entonces, yo te recomendaría que hagas esto, estas dos cosas, una rutina consistente, ¿sí? También el darle responsabilidades a tu hijo para que él sienta que sí puede hacerlo, porque ¿qué es otra cosa que les pasa a estos niños? Es que tienen como esta frustración de no poder hacer muchas cosas. Tienen el no puedo muy a flor de piel, porque claro, en la escuela a lo mejor ellos son muy listos, pero son tachados de inquietos, son tachados de malcriados, son tachados de que no pueden hacer ciertas cosas, y no es cierto. Lo cierto es que tienen unas capacidades diferentes. Entonces, necesitas ayudarle a potenciar estas habilidades que él tiene, que aprenda incluso cómo él aprende, porque estos niños aprenden de manera diferente también. Entonces, le puedes ayudar de esta manera con rutinas súper consistentes, los límites por anticipado, que tu hijo sepa qué es lo que va a pasar, qué es lo que se espera de él. Y de esa manera, pues no siente esta inseguridad. Tengo acá otra pregunta. Connie me dice, tenemos un perro de apenas 1 año y lo tenemos porque lo pidió mucho y ahora molesta y aprieta al perro, no mide sus fuerzas. Mi hijo tiene 10 y del perrito ya se volvió una lucha diaria en casa. Mira, Connie, te serviría también mucho el tema de poner los límites alrededor del perrito. Y esto de los límites empieza por ejemplo, en esta casa nos tratamos con cariño y con respeto, cuidamos a todos los seres vivos, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto tu hijo es muy fuerte de carácter y entonces no va a ceder tan fácil, ¿no? Y es hacerle la pregunta, devolverle la pregunta, ¿cómo te sentirías tú si yo te aprieto así durísimo todo el tiempo? Y mira qué es lo que dice. Lo otro que sí te recomiendo ver, Connie, es qué hay detrás de ese comportamiento de tu hijo. ¿Qué está buscando llenar a través de tratarlo así al perrito? De pronto está necesitando algo más de ti, a lo mejor atención, a lo mejor tus abrazos, a lo mejor está queriendo que lo aprietes así fuerte porque necesita sentir ese cariño.
No lo sé, tendría que ir un poquito más al fondo como para entender un poco más la situación y pues ahorita en el live no me da tiempo y no tengo el espacio para hacerlo, pero trata de ver en qué momentos ocurre, por ejemplo, qué pasa antes, qué situaciones hay alrededor de esta situación con el perrito, qué está consiguiendo él a través de hacerlo. Uh-huh. Y también pues necesitas establecer consecuencias aquí. ¿Qué va a pasar si es que él lo sigue tratando así al perrito? Pues porque es un ser vivo finalmente. Y si no está listo para tomar la responsabilidad de tratarlo bien como el perrito se merece, pues entonces establece tú una consecuencia de qué es lo que va a pasar ahí. ¿Ok? Isa me dice, hola, ¿qué tal? ¿Nos podría decir la diferencia entre un adolescente hiperactivo y un adolescente que sufre ansiedad? ¿Y cómo se pueden detectar este tipo de problemas? Mira, un adolescente hiperactivo de hecho tendría que haber sido diagnosticado pues varios años antes. No siempre ocurre, pero la hiperactividad es un trastorno por el cual tu hijo tiene tanta energía y no puede estar nunca quieto. No puede concentrarse, por ejemplo. La ansiedad es diferente. La ansiedad tiene ciertos detonantes. Lo de la hiperactividad es como todo el tiempo, ¿sí? No puede estar sentado, le cuesta mucho y necesita estarse moviendo. Está comiendo y necesita estarse moviendo. O en una clase le cuesta mucho concentrarse o termina súper rápido las cosas y ya necesita moverse y necesita pasar a otra cosa. Uh-huh. La ansiedad no. La ansiedad generalmente hay como un detonante y la ansiedad, no sé, pues hay diferentes cosas que les puede pasar a los niños, pero hay niños que, por ejemplo, empiezan a sentir angustias, empiezan a sentir deprimidos, empiezan a sentir triste o molestos, y es como de un momento a otro. Uh-huh. Y ahí hay que identificar como cuál es el patrón detonante de esta ansiedad. Generalmente no es algo que les pasa todo el tiempo, pero algo que sí les da ansiedad, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes y a las personas que tienen ansiedad es no saber qué va a pasar. Les genera angustia el no saber qué va a pasar o el no saber que no se puede hacer lo que ellos quieren. Entonces, si tú ya detectas que va por ahí la cosa, no es hiperactividad, es ansiedad. Uh-huh. Espero que te haya quedado claro, Isa. La verdad es que en los temas de trastornos a veces hay una línea muy fina y lo que yo te recomendaría es que si tu hijo está sospechando que tiene algún trastorno, pues hazlo evaluar. A veces lo que sí te digo es que a veces es más la preocupación de nosotros como papás. Y esto me ha pasado en varios casos, no en uno, en varios casos, que nosotros pensamos que nuestros hijos son hiperactivos porque tienen mucha energía, porque en la escuela nos dicen que son súper inquietos y no siempre es así. O sea, qué sé yo, a los 3, 4 años, por ejemplo, es normal que un niño tenga muchísima energía, en la adolescencia también. Entonces, no siempre la energía que tienen no es siempre un indicador de hiperactividad. De hecho, hace poquito escuchaba una charla que decían que estamos abusando de etiquetar con patologías a los niños y a veces son patologías que no existen. Sí hay niños hiperactivos, hay niños que tienen déficit de atención, hay niños Asperger, sí, ok, esto es real. Pero a veces etiquetamos a niños que tienen mucha energía como hiperactivos cuando no son necesariamente hiperactivos. Uh-huh. Entonces, tienes que observar si es que realmente es esto, porque venimos de un estilo de crianza en el que nos pedían que estemos quietos, que estemos tranquilos, que estemos callados, y como nosotros aprendimos a hacerlo así, entonces cuando tú tienes un hijo que tiene mucha energía, te cuestionas el por qué es así. Y lo primero que viene a tu mente es algo malo hay en mi hijo. Y no siempre es así. Entonces ten cuidado con esto, que no sea una etiqueta, porque muchas veces estas etiquetas, en lugar de hacer bien, hacen daño.
porque el niño se siente encasillado, se siente que no puede, se siente que no es normal. Entonces, ten cuidado con esto. Me dice Connie, sí, a mí me ha pasado pensar que es hiperactivo, mas no lo han diagnosticado como tal. Si tiene mucha energía y cómo ayudarlo a canalizar esa energía. Si su respuesta es de oposición. Mira, Connie, el tema de la energía es relativo. ¿Qué pasa aquí? Y lo dije en un live, no recuerdo, hace un par de semanas. Acuérdate de la teoría de Einstein, ¿sí? La cantidad de energía es directamente proporcional con la cantidad de masa. Y en este caso es directamente proporcional con la cantidad de masa corporal que nosotros tenemos. Es decir, un objeto o una persona de pequeño tamaño va a tener poca energía y un objeto o una persona de gran tamaño va a tener más energía. Ahora, ¿quién tiene más volumen corporal? ¿Tu hijo o tú? Pues tú. Pero ¿qué pasa? Que tu hijo no tiene tantos bloqueos como tú. Porque cuando empezamos a bloquear energía, cuando empezamos a bloquear emociones y esta energía no fluye con libertad, no fluye libremente, entonces ahí es cuando nos sentimos cansados, cuando piensas que no tienes suficiente energía, cuando sientes que tu hijo tiene mucha más energía que tú y te desborda. La realidad es que él está desbloqueado y entonces, por lo tanto, tú sientes como que él tiene más energía. Pero si tú empiezas a hacer actividades que te ayudan a desbloquear esta energía, a que fluya más, vas a ver que tú sí tienes energía. Entonces, lo primero es poner esto en la perspectiva real. ¿Qué hay? O sea, realmente tu hijo no puede estar quieto cuando se sienta más de 5 minutos, o sea, le cuesta. Tú ves que realmente necesita estarse moviendo todo el tiempo, o sea, obsérvalo. Y si es así, pues pide un diagnóstico. Pero si no es así, si lo que pasa es que tu hijo no está tan bloqueado como tú y permite, él solito, permite que su energía fluya, entonces muy seguramente no es hiperactivo. Lo otro en cuanto a la oposición. Si hay un trastorno que se llama niños oposicionistas desafiantes, sí, que a todo le dicen que no, pero si tú vas a un niño de 2 años, cuando recién están empezando a hablar, más o menos, pues recordarás que tu hijo hubo una época en la que no importaba qué le decías, todo era no. ¿Te doy de comer? No. ¿Te cepillo los dientes? No. Todo es no. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el niño necesita separarse de papá, separarse de mamá, empezar a sentir que es independiente. Y entonces aquí también utilizan el no como una forma de reafirmarse y de sentir que son dueños de sus propias decisiones. Y esta parte está bien y es normal. Pero claro, seguramente te cuesta aceptar que tu hijo puede decir que no y puede tener otra opinión. Y aquí es importante validar las opiniones de tu hijo. ¿Por qué? Porque seguramente quieres que cuando sea adulto, sea un adulto que tiene confianza en sí mismo, que es independiente, que puede dar su opinión, ¿sí? Pero para que tu hijo de adulto sea independiente, sepa dar su propia opinión, sepa hacer sus cosas por sí mismo y tenga autoconfianza, tienes que empezar a criar un niño con estas mismas características. Y para que esto suceda, necesitas darle oportunidades de que exprese su opinión, de que te diga cómo se siente, de que realmente te diga en algún momento es que no quiero. Seguramente tú también en muchos momentos has dicho es que yo no quiero hacer eso. Y no, y punto. Entonces este espacio también tienes que dárselo a él. Pero como te digo, si tú luego de hacer la observación ves que realmente hay ciertas señales de que algo más hay ahí, pues pide un diagnóstico para tu hijo. Y no con el objetivo de etiquetarlo. Ah, ya, es que mi hijo es oposicionista desafiante y entonces ya, él es así. No, con el objetivo de ayudarle.
de saber qué hacer y cómo manejar esto que le está pasando a tu hijo. Entonces, y esto para todos, ¿no? Si ustedes, o si tú observas que tu hijo tiene alguna característica, algo te dice que no es tan normal, pues pide un diagnóstico. Para eso están los diagnósticos. De todas maneras, yo sí te recomendaría que, a pesar de que el diagnóstico te diga que si es hiperactivo, que si es oposicionista, que si es lo que sea, no te obsesiones con esa idea. Tu hijo es un niño, tu hijo tiene necesidades diferentes y la idea es saber cómo ayudarle para que tenga una vida normal, que sí se puede. Son niños que tienen solamente otras capacidades diferentes. Isa me dice, mi hijo tiene 9 años, él aún no se duerme solo, duerme en nuestra recámara, pero le hago una camita en el piso. He intentado mandarlo a su cama, pero todo se vuelve un torbellino. Yo pierdo la calma y las cosas no terminan bien. Me siento pésimo cuando todo acaba. Él me dice que tiene miedo de estar solo y no sé cómo ayudarlo para guiarme a saber qué debo hacer. Mira, Isa, aquí hay varias cosas que necesitaría saber. ¿Qué significa? Ah, ya, ok. Y no, o sea, no me dé el espacio ahorita como para indagar tanto, pero a breves rasgos. Si tu hijo está teniendo miedo, acompáñalo a abrazar su miedo. Trata de ver miedo a qué es. A los 9 años, los niños están viviendo una etapa que se llama la edad del no retorno. Y los niños pasan de su primera infancia, pues ya están más grandes y este es un duelo que ellos están viviendo porque ya empiezan a comprender que dejaron de ser niños, que ya no son niños pequeños. Y sienten esta responsabilidad en sus manos y no saben qué hacer con ella. Entonces, de por sí, esta ya es una etapa complicada para ellos, es una crisis existencial. Y necesitas acompañarlo. Muchos niños cuando están en esta etapa empiezan a cuestionarse y a preguntarte, de hecho, mamá, ¿me quieres? Mamá, ¿de verdad soy tu hijo? Es que yo no me parezco a mi hermano, no me parezco a mi papá y empiezan como a encontrar justificaciones de por qué a lo mejor es adoptado o de por qué a lo mejor pues no es de tu familia, no sé, mil cosas, se les ponen muchas cosas en la cabeza. Y tú como mamá necesitas estar súper presente, necesitas reafirmarle que lo quieres, que si es tu hijo, y si tienes fotos de cuando estuviste embarazada, pues se las muestras para que se sienta tranquilo. O sea, le vas haciendo un acompañamiento y una contención de tal manera que él se sienta seguro. Mira si por aquí viene la cosa. Si de pronto hay otro tipo de miedo, revisa qué es lo que le puede estar pasando. Porque sí, los niños tienen etapas en las que tienen mucho miedo y lo que te toca como mamá, lo que te toca como papá, es acompañarles a vivir ese miedo, porque toda la vida vas a sentir miedo por alguna cosa. Miedo por hablar en público, miedo por tener que hablar con tu jefe, miedo por, no sé, levantar el teléfono y llamar a alguien, miedo por que entren a tu casa a robar. O sea, y ni siquiera tienen que ser miedos lógicos, porque tú seguramente tienes muchos miedos que no son lógicos. Y aquí a veces lo que hacemos como adultos es, no tengas miedo, no pasa nada. No minimices el miedo de tu hijo. Porque tal vez para ti es algo ilógico y tal vez para ti no pasa nada, pero para tu hijo es algo tan importante que no le permite dormir solo. Entonces escucha lo que él tiene que decirte y también observa. Porque a veces no es solamente el escuchar, nosotros decimos escucha con tus ojos y yo voy más allá y digo observa con todo tu ser, con tu corazón de mamá, qué es lo que realmente le está pasando. Y si ya ves que es alguna cosa que va más allá, pues hazlo tratar. Y si quieres, luego puedes escribirme
por interno y podemos ver cómo más te puedo ayudar, porque realmente, o sea, es como ideas que te puedo estar dando ahorita, pero sí necesitas ir más al fondo para ver realmente qué puede estar pasando ahí. Lo de oposicionista desafiante son niños que todo siempre te llevan la contraria, no importa qué sea, siempre te llevan lo contrario. Y no es solamente que te digan no, es siempre se oponen a lo que tú dices. Y bueno, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, recuerda cuestionarte tus expectativas, cuestionarte por qué realmente decidiste ser papá, por qué realmente decidiste ser mamá. ¿Dónde aprendiste que tu hijo tiene que hacer lo que tú le pides? Sí o sí, solamente porque tú le pides. ¿Tú haces cosas solamente porque tu papá, tu mamá te pide? ¿Tú haces cosas solamente porque tu jefe te pide que las hagas? Porque esto no es una señal de respeto. El respeto se construye, el respeto se lo gana. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con que hagan lo que tú les estás pidiendo al momento que tú les estás pidiendo. Tiene nada que ver. Porque ahí también entramos a, ¿respetas tú a tu hijo? ¿Qué tanto respetas su opinión, sus decisiones, su forma de ser? Ajá. Y ahí lo que vas a entrar es a una lucha por el poder, porque pues yo te pido respeto y él también te pide que lo respetes. Y no va por ahí la cosa. Acuérdate, ¿para qué decidiste ser papá? ¿Para qué decidiste ser mamá? Recuerda, cuando decidiste tener a tu hijo, ¿qué querías hacer con él? ¿Querías pasarte todo el tiempo retándolo, amenazándolo, castigándolo? Seguramente querías vivir y disfrutar cada minuto. Y es posible. Realmente es posible hacerlo, pero sí, tenemos que cuestionarnos y tenemos que cambiar estos paradigmas que hemos aprendido y que los tenemos tan metidos en nuestro subconsciente. Y bueno, y si quieres saber un poco más de cómo se lo hace, si te quedaste con la duda de cómo hacerlo, de ¿será que yo lo puedo hacer? Pues bueno, si quieres hacerlo, escríbeme por interno porque voy a estar dando sesiones diagnósticas, esta semana no, pero la próxima voy a estar dando unas sesiones diagnósticas a algunas personas. Entonces, si te interesa esto, escríbeme por interno para ponerte en la lista de espera y la próxima semana que ya logre ver cómo está mi agenda y liberar espacios, entonces ver cómo te puedo ayudar. Estas sesiones son sesiones que duran entre 30 y 45 minutos, donde te ayudo a ver es lo que hay escondido detrás del mal comportamiento de tu hijo, detrás de este miedo que tiene, detrás de este retarte, detrás de este gritarte, detrás del berrinche, de lo que sea que esté ocurriendo. Te ayudo a ver qué más hay, más allá del mal comportamiento. ¿Sí? Y al final de la sesión vamos a delinear una estrategia para que tú la puedas aplicar en casa desde el mismo día, para que mejores muchísimo la situación que estás viviendo. Larisa, escríbeme por interno. En mi fanpage tienes un botoncito para mandarme un mensaje. Mándame un mensaje, necesito tu nombre completo, tu email y tu número de teléfono para contactarte vía WhatsApp. Y esto para, no solamente para Larisa, para todas las personas que estén interesadas en esta sesión diagnóstica, en mi fanpage, cuando apenas la abres, hay un botón de WhatsApp donde que me puedes contactar. Y la gente que está en Instagram, pues tienes ahí un simbolito como de un avioncito, como de una flechita. Ahí puedes mandarme un mensaje, mándame un mensaje y yo con muchísimo gusto te pongo en la lista de espera. Como digo, para esta semana no porque tengo la agenda llena, pero la próxima semana o si yo veo que por alguna razón se me libera un par de espacios para esta semana, pues ya te contacto y lo agendamos. Bueno, la próxima semana te tengo una sorpresa. La próxima semana voy a tener una invitada de lujo, una invitada súper especial que va a estar ayudándonos con un tema que me han pedido muchísimo, pero pues yo no soy especialista en este tema. Entonces he invitado a una experta que nos va a estar hablando sobre el uso de pantallas. Y si es que te interesa este tema, pues estate pendiente porque voy a estar posteando también con tiempo qué día y a qué hora va a ser este live. Esta invitada, no tienen idea, le he pedido con mucha anticipación este espacio
y pues tiene su agenda súper complicada, así que apenas nos puedo dar el espacio la próxima semana. Espero que puedan estar. Espero que puedas traer también todas tus dudas. Aprovechemos que vamos a tener un experto en uso de pantallas para resolver todas las inquietudes que tienes. Isa, Connie, escríbanme por interno y me comunico con ustedes para agendar la sesión diagnóstica con muchísimo gusto. Así que pues la próxima semana no te pierdas de este espacio, ponlo ya en tu agenda, porque no sé en qué otro momento podamos tener otro espacio con esta amiga muy querida que nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando sobre este tema súper importante que es el uso de pantallas. Cómo hacer que la tecnología sea nuestra amiga y no nuestra enemiga. ¿Ok? Mil gracias por estar aquí. Te mando un abrazo virtual gigante y te veo la próxima semana. Chao.